Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad del ciclo de charlas de Punto de Encuentro. Esta tarde contamos con la presencia de la arquitecta María Fernanda Morera Cortés. Ella nos va a presentar una charla sobre su experiencia en Barcelona. Entonces, primero, pues les comparto o les comento un poco lo que ha sido la trayectoria, la carrera de María Fernanda. Ella es egresada de nuestra escuela en el 2015. Ella, durante su tiempo como estudiante, fue participante en el proyecto de investigación estudiantil de la Escuela de Arquitectura en Urbanismo, puesta en valor el edificio Piri, Casa de la Ciudad. También fue parte de la representación de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en el certamen Salvemos Nuestro Patrimonio. También realizó asistencia en obras de restauración y construcción de obra nueva en el edificio Piri, Casa de la Ciudad, y realizó una pasantía internacional en la Fundación del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP, en Tenerife, España. María Fernanda es máster en gestión integral de la construcción con énfasis en rehabilitación y restauración del patrimonio. Es socia fundadora y actual presidenta del Centro Internacional para la Conservación de Patrimonio, capítulo Costa Rica. Esta es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es educar a la población sobre el valor del patrimonio tangible e intangible. Actualmente es funcionaria administrativa de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Bien, esta charla forma parte de las actividades del curso Sitios y Monumentos del Patrimonio Histórico, Social y Cultural. La charla se titula Centros Históricos y la intervención en lo construido, estudio de caso en Barcelona. Entonces, sin más, pues le doy el paso a María Fernanda, pues agradeciéndole su disponibilidad esta tarde para compartir con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Me siento en casa, en mi alma mater, la escuela de la que me gradué en arquitectura, y de verdad que es un placer poder contarles un poquito de mi experiencia. Voy a compartir la presentación. Por favor, me confirma, Rosa, si se puede ver. Todo en orden, Fer. Perfecto. Como lo mencionó Rosa, la charla se denomina Centros Históricos y la intervención en lo construido, y es un caso de estudio de un edificio localizado en la calle Asturias, en Gracia, en Barcelona. Este es un proyecto académico que se presentó como un proyecto final de posgrado de restauración y rehabilitación, y luego una sección de este proyecto se utilizó para el trabajo final de máster en gestión de la construcción. Primero que nada vamos a ver un poco la metodología y cuál es el sustento teórico para realizar esta propuesta de intervención. Vamos a entrar un poco en el contexto y situarnos en la ciudad de Barcelona, y vamos a ver cómo fue que se llegó al diagnóstico para finalmente proponer la intervención en el edificio. Entonces, vamos a estructurar el proceso de la siguiente forma. Primero debemos conocer tanto el edificio como los usuarios. Todo proceso de intervención en un edificio requiere de estudios pluridisciplinares. Entonces, vamos a enfocarnos en el ámbito social para ver aspectos socioeconómicos, antropológicos, también en el ámbito histórico, donde vamos a consultar fuentes documentales, historia oral. El ámbito arquitectónico va a necesitar de un levantamiento, de análisis tipológicos, espaciales, estudios de colores, y muy importante también tomar en cuenta el marco legal y urbanístico. Y en el ámbito constructivo vamos a estudiar el sistema constructivo como tal, los fenómenos que degradan el sistema, la seguridad en la estructura, y ver también parámetros de confort y medioambientales. Con este estudio vamos a llegar a tener un diagnóstico. Entonces, este diagnóstico vamos a partir del estado actual, viendo su contexto, realizando un estudio histórico, caracterizando el edificio, ver cuál es su estado de conservación, qué lesiones tiene, vamos a valorarlo, y además vamos a ver aspectos de estructura y de eficiencia energética, y con todo esto se genera la propuesta de intervención.
En la restauración objetiva, este libro de Antonio González Moreno Navarro es el sustento, digamos, de esta propuesta de intervención, en la que se parte de que está el objeto, o como lo llaman en los textos, el monumento, y lo vamos a comprender y a valorar según 3 elementos, o también valores, que uno sería el documental, que es la capacidad de transmitir información histórica y cultural que tiene el objeto como tal, en este caso el edificio. Un valor instrumental, que es la eficacia con la que el objeto cumple una función. En este caso, si el edificio es una vivienda, tiene que cumplir con esa función de vivienda y dar confort. Y está el elemento significativo, que también responde un poco como a los niveles emocionales y a esa forma en que el edificio forma parte de un conjunto. Entonces también, no sé si en el curso lo han visto un poco los valores en la carta de Burra, ese se relaciona mucho con lo que es el valor social. Muchas veces confundimos un poco los términos de autenticidad y originalidad y se cree que restaurar es no tocar, o que intervenir en un edificio patrimonial es que no se puede tocar o no se puede intervenir. Y realmente no es que tengamos que ir siempre al original. Lo más importante es conservar la autenticidad, y esto va a ser desde los 3 valores que comentamos anteriormente. Entonces aquí se genera como una especie de jerarquía a la hora de intervenir. Entonces, en primera instancia, vamos a procurar consolidar, tratar de conservar lo más posible el objeto, el monumento. Si ya empiezan a surgir algunas alteraciones que van a comprometer los valores del edificio, vamos a proceder a reparar. Y por última instancia, ya vamos a restaurar. Ya hablamos de intervenciones ya un poco más grandes. Entonces es muy importante identificar cuáles son los procesos patológicos que tiene el edificio. No solo ir a remendar si hay una fisura, si hay un desprendimiento pequeño, ir a arreglar eso. Hay que ir a los procesos patológicos que están causando esas lesiones. Y si reparamos la causa directa, vamos a reparar la lesión. Esta frase me parece que ilustra muy bien lo que acabo de comentar. Que dice, lo ideal sería no tener que restaurar, sino conservar los edificios con cuidado constante. Pero si hay que añadir algo a un monumento, la mezcla de estilos es un signo de vida. Y esto también va relacionado con la autenticidad. El edificio va a pasar por muchos momentos y al final de cuentas va a ser como un libro y vamos a poder leer en el edificio todos esos momentos por los que ha pasado. Entonces, como proyectistas, como arquitectos, como parte de cualquier proyecto de intervención, tenemos que procurar que se lea correctamente y que todos esos valores se conserven. Ahora vamos a entrar un poco en contexto, en la ubicación. Bueno, y me los voy a llevar para Barcelona. Aquí les voy a ir contando un poquito de la historia de Barcelona, que primero se denominaba Barcino, que era una pequeña ciudad de fundación romana que incluso llegó a convertirse en una capital medieval. Nació como una pequeña ciudad romana entre el siglo I a.C. hasta los inicios de la Edad Media. Nació como una pequeña colonia hasta convertirse en ciudad imperial por un poco tiempo. La colonia creció rápidamente. Entre los siglos I y II se amuralló. Luego, entre los siglos III y IV también esa muralla creció y delimitaron un perímetro que se mantuvo hasta la Edad Media. Luego, Barcelona ya tuvo un carácter más medieval, se convirtió en ciudad condal, ganó relevancia política y hubo un tiempo de esplendor que propició un crecimiento urbanístico. Luego, en el siglo XIII, se construyó una nueva muralla y se amplió la ciudad. Luego, en el siglo XIV, se iniciaron las obras para ampliar aún más el recinto amurallado por el crecimiento urbanístico que se estaba dando. Luego, a finales del siglo XVIII, ya se convirtió en una ciudad más moderna, industrial. Resurgió Barcelona como un motor económico luego de haber pasado por guerras. Y se dio mucha industria textil a lo largo de todo el siglo XIX. Era una ciudad bastante poblada, surgió
un plan urbanista pues, del arquitecto Ildefons Cerdá para ampliar la ciudad y derribar las murallas. Y ahora estamos en el barrio de Gracia, que es donde se ubica el edificio. En la ciudad surgió una nueva burguesía, con los nuevos industriales que transformó y embelleció la ciudad, nuevos arquitectos como Antonio Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Luis Domènech i Montaner. Entonces surgió como todo este estilo modernista en la zona del Ensanche. Y justamente en la calle de Asturias, donde se ubica el edificio, es un ejemplo de esa arquitectura modernista. La zona de estudio es la Villa de Gracia, en el distrito de Gracia. Como pueden ver, está ubicado en esta calle, en la calle Asturias. Justo, vamos a ver, ya casi llegamos. En esta zona de la izquierda, en esta puerta de acá, ese es el acceso. Forma parte de un conjunto que se llama Casas Ángel Carrión. La zona de Gracia es una zona bastante habitacional, tiene muchas plazas, tiene mucha vida, incluso nocturna. La zona responde a un proceso de parcelación y conexión con otras poblaciones. Ahorita lo vamos a ver en un mapa, cómo se llegó a conectar con el resto de la ciudad. En un principio lo que habían eran habitaciones de propietarios de segundo nivel que estaban al mando de las instituciones locales y un poco también al principio ciudad dormitorio para esas nuevas industrias que estaban surgiendo en la ciudad. Esta es la plaza de la villa. Acá podemos ver unos mapas donde se ve la fundación romana de la ciudad. En un principio es esta zona de acá, y luego ya la muralla, como lo pueden ver en el otro mapa, se fue ampliando. Este es un mapa del plan del ensanche. Entonces, como pueden ver, en esta zona está la fundación romana y las murallas que se fueron realizando. En un principio, una de las murallas que existía es justamente donde se encuentran las Ramblas. Luego se construyó lo que es el Paseo de Gracia, que conecta con la zona de la Villa de Gracia, donde se encuentra el edificio. Ahora, para ya entrar un poco más en detalles del edificio, es muy importante consultar todo lo que son los datos catastrales. En el caso de Barcelona, hay una página web donde se puede consultar absolutamente todo en relación con la parcela que está en estudio. Nos da la clase, el uso, el área, nos da un año de construcción. Es muy importante que no hay que tomarlo como un dato absoluto. Todo hay que cuestionarlo y hay que valorarlo. El edificio tiene una declaratoria de bien de interés urbanístico. Para entender un poco más esto, es la clasificación en España de los bienes de interés cultural tienen diferentes categorías y tienen diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, cuando un bien de interés cultural es algo que se declara a nivel nacional, están los bienes de interés local o con protección urbanística, como es el caso de este edificio, que es de protección urbanística con un nivel de protección ambiental, un nivel 4. Todos estos planes de protección se complementan con planes de ordenación y planes de uso. Eso quiere decir que hay normativas de patrimonio y hay normativas también a nivel metropolitano que se complementan y ayudan al ordenamiento de la zona. Ahora, ¿qué quiere decir que sea un bien de interés urbanístico? En este caso, es tratar de mantener la edificación original, su tipología y los elementos que tiene. En cuanto a las fachadas, ahí se dictan algunos parámetros con respecto a elementos decorativos, elementos originales. En lo que es el color se rige según el plan de color de Barcelona y se debe realizar un estudio. Se busca en la planta baja una solución neutra y armónica con el resto de la fachada. Hay regulación a nivel de iluminación. Por ejemplo, dice cuando existen persianas de librillo será esta la solución a adoptar, que en este caso es un edificio con persianas de librillo y ahora se las estaré mostrando. Y en cuanto, a pesar de que es un tipo de declaratoria que
protege principalmente la fachada, igual da algunos parámetros para lo que es elementos ornamentales en el interior. Al final de cuentas, la intervención tiene que valorar todos los procesos históricos del edificio. Esta es la zona. Este es uno de los edificios del conjunto, de las plazas que les comenté. Está muy cerca de una estación de metro. También en la zona está la Casa Vicens de Antoni Gaudí. Esos son los dos edificios que forman parte del conjunto. Para realizar el estudio histórico se recurrió a un análisis del archivo. En Barcelona tienen 2 archivos dependiendo de la época del edificio. Entonces, bueno, se analizó lo que fue cómo surgió la zona de Gracia, cómo eran como este tipo de construcciones que se denominan masías. En un principio se ubicaron más que todo como en relación a las corrientes de agua. Habían conventos también. Se hizo un análisis de mapas de la ciudad para, ya con la localización del edificio, empezar a ver todos los mapas antiguos y ver hasta qué momento tal vez ya aparece una construcción. Entonces, por ejemplo, en el año 1889 todavía no se veía ninguna construcción en el lote. Y en 1948 ya aparecía. El año que aparecía en expediente era 1903. Lo curioso es que en el expediente del archivo municipal decía que en la calle número 15 de Esmeralda. Esmeralda era el nombre antiguo que tenía la calle Asturias. Y menciona que se iba a hacer una obra de derribar un tabique y reparar un ladrillado en la planta baja de la casa. No hay mayor información, pero sí, bajo el nombre de calle Esmeralda, habían algunos datos. Luego, en el expediente de archivo contemporáneo, no se encontró planos originales de la edificación, ningún permiso de construcción para el año 1903. Lo que aparece es que en 1903 presentaron estos planos con una solicitud de construcción de un cuarto de enseres en la parte posterior de la terraza, pero ya luego esa obra no se realizó porque en 1924 hay una carta de renuncia a la realización de las obras. En cuanto al arquitecto, yo se lo comentaba a Rosa cuando planeábamos un poco la charla y fue algo muy curioso porque cuando yo empecé a investigar, realmente no había en archivos ni en ningún lado, no había un arquitecto al cual se le atribuyera la obra. Entonces, cuando yo fui avanzando con la investigación, pues realmente lo que yo ponía era que no había un arquitecto registrado. Caminando por la zona, tal vez a unos 400, 500 metros, noté que había un edificio con una tipología muy similar, como ven acá, de la Rambla del Prat 17. Y me llamó la atención porque lo vi muy parecido al edificio que estaba estudiando. Entonces me puse a investigar el edificio y resulta que era el mismo arquitecto, aunque en ningún archivo salía y en la mayoría de los artículos en internet no aparece atribuido el edificio, pues así fue un poco como lo descubrí. El arquitecto es Andreu Adet i Puig y era un arquitecto modernista municipal al cual se le atribuyen como 10 obras bastante grandes en la ciudad de Barcelona. Bueno, entonces con toda esta información vamos a ir generando hipótesis y a partir de este momento lo que vamos a hacer es utilizar el edificio como un objeto de estudio para ir validando esas hipótesis, ver que es cierto, ver si tal vez existía la posibilidad de que hubiera un edificio antes de empezar a corroborar como todo un poco de lo que íbamos conociendo. Y para esto, bueno, vamos a ir conociendo el edificio. ¿Cómo lo ven? Son 2 edificios que son gemelos, tienen algunas diferencias en cuanto a ornamentación, pero son 2 edificios que se construyeron al mismo tiempo por el mismo arquitecto. Tienen detalles bellísimos en el vestíbulo, en el interior, en las barandas. De hecho, bueno, esta es una foto un poco más antigua del vestíbulo, que ya luego acá, en esta zona, se puso un ascensor. Tiene esos elementos que también se repiten en fachada, que esos están en torno a la escalera principal, que esos se denominan esgrafiados, que son hechos con mortero de cal.
Estos son algunos detalles ornamentales en la fachada. Acá se pueden ver, estas son lo que les mencionaba, que son las persianas de librillo y el esgrafiado en fachada. Y todas estas decoraciones. Es un edificio que en el primer piso tiene 2 establecimientos comerciales y el resto es vivienda. Lo caracterizan elementos de piedra artificial decorativos. En la planta baja hay piedra natural y, bueno, como les comentaba, el esgrafiado que está como revestimiento en 4 plantas. Se realizó un levantamiento tanto de planta baja como planta principal, y la planta principal, que sería el segundo nivel, se toma como planta tipo para hacer los estudios. Entonces hay un lugar, 2 locales comerciales, el vestíbulo de acceso, el núcleo vertical, y en las plantas tipo lo que hay son 2 apartamentos. Ahí en los espacios internos acá podemos ver el salón y el balcón. Acá se ven los detalles también de mosaico hidráulico en algunas zonas de la vivienda, el comedor y otra parte del salón, el dormitorio principal, secundario y el baño que está cerca de lo que es el patio de luz. Ahora, vamos a ver un poco las lesiones, cómo se determinó cuál es el estado de conservación y cómo se valora el edificio. Esto llevó un trabajo bastante detallado de levantamiento de cada uno de los detalles del edificio, levantamiento fotográfico, medidas y también algunos conocimientos complementarios, como por ejemplo el cómo se realizan esos esgrafiados, que eso nos ayuda también como a darle el valor que merece esas técnicas que todavía se utilizan. Acá les voy a mostrar cómo es que, bueno, en el video en realidad es solo la primera fase. Eso es el uso del motero de cal para hacer los esgrafiados. Ahí ella se ve que está colocando una primera capa. Esa es la primera capa de color que tiene el esgrafiado. Esa capa se seca, luego viene otra capa del mismo color que se denomina capa de sacrificio. Y por último, una capa de un color diferente. Entonces, cuando ya eso está un poco más seco, esa capa de sacrificio es la que se va removiendo con la trama que se haya definido para el esgrafiado. Entonces acá se puede ver la imagen de arriba, es el esgrafiado que se encuentra en el edificio, y el de abajo fue el que yo tuve la oportunidad de realizar usando el mismo patrón. Entonces, bueno, con todo esto ya realizamos una caracterización material, nos falta ver un poquito más de lo constructivo, un levantamiento arquitectónico y estructural, se realizaron plantas, fachadas, cortes, y esto nos va a llevar a evaluar el edificio y a categorizar. Y ahora vamos a entrar en lo que son las lesiones. Se categorizaron en lesiones físicas, mecánicas y químicas. Entonces, eso se demostró en los planos, en los cortes, en las fachadas, todo está categorizado. Y también tiene sus respectivas fotografías. Y bueno, eso es para resumirles un poco lo que se encontró en el edificio. Fue suciedad, humedad, grietas y fisuras, algunos desprendimientos de material, eflorescencia en paredes y también corrosión en elementos metálicos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una fachada donde están todas las lesiones identificadas y acá podrán ver algunas de las fotografías, se ven un poco las fisuras. En realidad la fachada en general tiene un buen estado de conservación, pero se ven tal vez algunas fisuras pequeñas. Y este estudio de las lesiones se hizo con la valoración de cada uno de los elementos. Como les comentaba, se iban a utilizar 3 valores, el instrumental, el documental y el significativo. Entonces, cada uno de los elementos del edificio se fue viendo si tenía alguna lesión y a la vez se fue otorgando como una especie de valor. Entonces, yo podía ir determinando qué valor tenía en cada uno de los 3 mencionados.
Acá, por ejemplo, también se ven fachadas, algunas de las lesiones. Acá es donde se concentran más problemas de humedad, de filtraciones y de fluorescencia. Este es el patio de luz, que tiene bastante humedad. En la zona de las escaleras principales, la cubierta, permitía muchas filtraciones de agua, a pesar de ser una ciudad en la que no llueve mucho, había mucha humedad, por eso es una ciudad muy húmeda. Algunos daños en vestíbulo, eso es fluorescencia en paredes, y acá se ve un poco la humedad por filtraciones de la cubierta. En espacios internos se ven algunos daños en el mosaico, en carpinterías, y como pueden ver, por ejemplo, un elemento como el mosaico hidráulico acá fue valorado como un elemento con alto valor de los tres. Tiene un alto valor documental. El valor instrumental lo tiene alto porque pues, funciona como pavimento, aunque tal vez tenga algunas lesiones, no deja de cumplir su función de pavimento. Y un valor significativo también, alto. Esta fue la estructura que se siguió general de todos los elementos que se valoraron, tomando como sistema global el edificio, viendo su sistema constructivo, la fachada y el espacio interno. Estamos hablando de que a la hora de valorar, si se empezaba, por ejemplo, con los cerramientos en fachada, se llega a valorar hasta las bisagras del cerramiento para determinar cuál es su valor y poder justificar cualquier acción que se vaya a realizar en el edificio. Esto es un poco a modo de resumen, los valores del sistema constructivo, la fachada, que como en general tiene un alto sistema de valoración, y también el espacio interno. Ahora, para resumir acá, el edificio tendría un alto valor documental, un alto valor significativo también que forma parte de un conjunto que está declarado, pero a nivel instrumental es donde hay un poco más de deficiencias porque hay un tema de confort y lo vamos a ver un poco más adelante. La función de vivienda se puede ver un poco afectada. Entonces esto me va a ir dando guías de actuación y condicionantes de cómo intervenir el edificio. En general, al procesar un poco la información obtenida, el edificio tiene un 50% de buen estado aparente de conservación, un 38% de lesiones leves, un 11% de lesiones graves y solamente un 1% de lesiones muy graves. Y ahora, ¿cómo llegué a esto? Eso es un poco pues, una metodología propia en el que empecé a lanzar la información de valores, estado de conservación y un poco la manera en que se va a intervenir el edificio. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, si hay un elemento que tiene alto valor instrumental, alto valor significativo, alto valor documental y tiene un estado de conservación que está bien, tiene solamente lesiones graves, lo que tengo que tratar es de consolidar. En cambio, en la línea de sustitución, pueden ver que si hay un elemento que tiene bajo valor instrumental, bajo valor significativo, bajo valor documental y además tiene lesiones muy graves, es algo que debe sustituirse. Para que lo vean de manera muy global, esta es la tabla general que se utilizó para valorar el edificio. Acá se ven todos los elementos, el estado de conservación. A lo que fue la valoración se le asignó un número en una escala del 1 al 6 y automáticamente lo diseñé para que la tabla me diera una pista de por dónde iba a ir la intervención a cada elemento. Entonces, por ejemplo, aquí está la cubierta del núcleo de escaleras, que es la que tiene como lesiones más graves, ¿verdad? Entonces, acá es la única en esta tabla que me genera la directriz de sustitución. Entonces, al final de cubierta del núcleo vertical, tiene un mal estado de conservación y además no tiene valores significativos. Entonces es un elemento que perfectamente se puede sustituir. Y lo más importante es que
detrás hay todo un estudio y hay una manera de justificar de manera objetiva la intervención que se va a hacer en el edificio. Es muy importante también tomar en cuenta la eficiencia energética. Así, muy a grandes rasgos, se hizo un estudio solar en el que se pudo determinar que, por ejemplo, en verano, el edificio tiene algunas características que de forma pasiva pueden generar confort. Las persianas de librillo es algo que funciona muy bien para proteger del sol y permitir ventilación cruzada, pero es el problema, por ejemplo, en invierno, que tiene mucha sombra de los edificios que están cerca, por lo que ya habría que pensar en recurrir tal vez a alguna forma activa. Se hicieron algunos cálculos, por ejemplo, este es un cálculo del balance térmico en el comedor, que es una zona, digamos, que está cerca del balcón, en la fachada. Entonces, por ejemplo, la temperatura que se midió en el interior es de 11 grados, era pues, bastante frío en época de, creo que no era invierno, pero igual estaba bastante frío adentro. Se hizo algunas pruebas de cálculos, por ejemplo, con la temperatura interior, si se colocara vidrio doble en la puerta del balcón. Y también se hizo otro cálculo previendo esa colocación de vidrio doble y además un aislamiento en el entrepiso, entre, digamos, entre la planta principal y el nivel de abajo, que sería el comercial. Entonces, entre la colocación de ese vidrio doble y colocando un aislante térmico, hay un aumento significativo de temperatura, sin embargo, no se llega al confort requerido. Entonces, ahí pues, se puede ir justificando que se necesita algún medio activo para garantizar confort. En cuanto a la estructura, se hizo un levantamiento de la estructura. Claro, esto también surge un poco a partir de hipótesis. La estructura son muros de ladrillo con entrepisos de vigueta metálica con una bovedilla de cerámica, que es un poco como una tipología constructiva. En la planta baja se podía observar una viga metálica de celosía expuesta y como ven en la fotografía, en el sector comercial se podía ver que la vigueta era metálica. Esto pues, me ayudó un poco a confirmar también la fecha de construcción, porque la tipología responde a la época en que fue construida y ver un poco como los materiales, ¿verdad? En cuanto a la evaluación de la estructura, como les dije, se parte un poco de hipótesis. Entonces, la única medida que tenía y lo que yo podía, al menos nada más, observar de forma visual, ya en la realidad ya se llevaría pues más estudios y tratar de descubrir un poco más el entrepiso, pero con la medida del ala de la vigueta, tomando en cuenta registros antiguos de las estructuras metálicas, pues hace un supuesto de cómo es la estructura. Esto, como lo ven, está hecho con ladrillos y esto es un relleno y ya pues en esta zona es el pavimento. Para valorar la estructura hay que tomar en cuenta lo que es la legislación actual. Aunque es un edificio que ya lleva muchos años en pie, en el momento en que se va a hacer una intervención en un edificio patrimonial, de cierta forma hay que comprobar al ayuntamiento que el edificio cumple. Entonces se realizan una serie de cálculos y comprobaciones estructurales en relación con la normativa. Se evalúa la flecha, el momento, la cortante, todo esto con los niveles de referencia que existen para edificios actuales y que hay que ver cómo ahí lo vamos cumpliendo. También, por ejemplo, este es un sistema de puntos finitos en el que es un Excel donde se ponen las cargas que estaban en el cuadro anterior y me hace automáticamente un descenso de cargas. Entonces, por ejemplo, es esta pared del patio de luz donde se ven coloraciones ya un poco más naranjas y rojas. No quiere decir que ya por defecto ya haya algo mal, sino que hay unos niveles de tensión más elevados y lo que requiere es pues, ir a revisar si hay alguna fisura o hay algo importante que se destaque, pues hay que prestar atención porque hay una acumulación de cargas. Y bueno, se analizó y no había ni siquiera fisuras. Entonces, por ejemplo, con respecto a la estructura, si se mantiene el uso que tiene en la actualidad, pues no requiere de un refuerzo estructural.
Pero si hay un cambio de uso, ahí sí que hay que hacer algún refuerzo para contrarrestar la deformación por flecha. Y también, bueno, también algunas consideraciones con respecto a la legislación de protección al fuego, colocar pintura intumescente a la estructura que se encuentra expuesta en la planta baja y en los pilares también de fundición que se encuentran en la fachada. Ahora la propuesta general de intervención. La propuesta, yo lo veo como la suma de los resultados que me originaron las lesiones, el estado de conservación y los valores. Por eso yo quería buscar alguna forma de unir toda esa información para que me diera de una forma mucho más objetiva los resultados. A partir de acá yo generé el criterio general de intervención que quería para el edificio, que es conservar el valor documental y significativo que tiene y aumentar el valor instrumental de elementos y espacios, propiciando principalmente condiciones de confort que se requieren para un espacio habitacional. Entonces, el 50% de los elementos que componen el edificio se encuentran en un buen estado y no requieren intervención. Algunos elementos, como lo hablamos, requieren consolidación. Elementos en fachada, balcones, barandillas, elementos decorativos. También en espacios internos. Lo que es reparación y restauración, que va entre un 10 y un 13% de obras. Ya son algunos temas de fachada, que por ejemplo hay pintura plástica que no debe estar, que debe decaparse. También en espacios internos, las carpinterías, que ya requieren como de un trabajo ya más especializado. Y sustitución, que en ese caso sería el elemento de cubierta del núcleo de circulación vertical. Entonces la propuesta de intervención se resume en estos 4 puntos, que sería la fachada, espacios internos para generar condiciones de eficiencia energética y confort, la intervención en cubierta de núcleo vertical y también en patios de luz. Por ejemplo, en fachada, lo que se propone es una limpieza en seco con proyección de abrasivos, una consolidación de algunos elementos con un cepillado previo, y es directamente en las zonas afectadas. Y en la planta baja, en esta zona de acá, se ve una pintura plástica que no debe estar. Preferiblemente deben ser componentes, incluso como puede ser veladuras con cal, que dan pigmentación y no se requiere recurrir a una pintura plástica porque empieza a saltar. En cuanto a los balcones y barandillas, se propone una limpieza y protección de la misma. Y los balcones sí requieren como de un estudio más especializado. Entonces lo que se recomienda es remover la pintura para ver cuál es el estado real de degradación, porque sí se ve un poco de humedad. En cuanto al esgrafiado y revestimiento del edificio, solamente requiere intervención puntual. El nivel del estado de conservación en general es bastante bueno. Esta intervención puntual en los esgrafiados y revestimientos, lo que se hace son inyecciones con mortero de cal y veladuras para dar pigmento. En cuanto a las puertas y carpinterías, se recomienda decapar pintura, que en algunos casos es pintura plástica, y la intervención para procurar brindar eficiencia energética al edificio y confort. Por ejemplo, esta zona del vestíbulo, se observan lesiones acá, en esta piedra, y lo que se recomienda es decapar un barniz que se le puso encima, hacer una neutralización, relleno puntual, con mortero de cal hidráulica teñido en masa con árido fino. En cuanto a las paredes internas, acá podemos ver el esgrafiado, que también le han pasado pintura plástica. Entonces es importante tal vez decapar en las zonas que hay fluorescencia, hay que desalar. Y bueno, también se puede decidir por dejar eso así como está, sin restaurar el volumen, o se puede
hacer de manera artesanal el resto de la geometría. Y se va a requerir de un estudio de color para aplicar esas veladuras. En cuanto al patio de luz, que es en realidad una de las zonas que tiene el peor estado de conservación, es necesario decapar, desalar, porque hay mucha fluorescencia, el cambio de instalaciones mecánicas para no tener filtraciones, rehabilitar las carpinterías que algunas se encuentran en mal estado, eliminación de elementos que realmente no aportan nada y generar uniformidad en las ventanas. Y para el núcleo de escaleras se recomienda el cambio de cubierta. Como se observa en el detalle. Para cumplir un poco con eficiencia energética y generar más confort dentro del edificio, se propone como un medio activo colocar radiadores y a la vez paneles solares que me ayuden un poco a compensar el gasto de tener esos radiadores en lo que es en la época de verano, garantizar la ventilación cruzada, usar las persianas de librillo, poner aislamiento térmico en el entrepiso de planta principal y el doble vidrio en carpinterías, que es como se muestra en esta imagen, que lo que hace es adaptarse a las carpinterías existentes. Para cerrar, como ven un poco, es una propuesta de mínima intervención, de atacar esos procesos patológicos y tratar de que en el edificio se pueda leer los 3 valores de la forma más auténtica posible. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a la arquitecta María Fernanda Morera por compartir este trabajo que es fruto de sus estudios en Barcelona. Ahora abrimos el espacio para preguntas, para comentarios. Bueno, aún no tenemos comentarios acá, pero en el público tenemos a uno de nuestros profesores ya jubilados, a don Marco Valverde, que es un honor tenerlo también esta tarde. Y bueno, voy a don Marco, si está por aquí, abrirle el micrófono porque yo sé que tendrá aspectos que comentar, entonces voy a permitirme darle la palabra a don Marcos. ¿Está ahí, don Marcos? Bueno, parece que está ahí. Sí, don Marco, adelante. Muchas. Sí, lo escuchamos. Sí, me ha quedado, bueno, primero agradecerles la invitación y de toda la exposición que ha hecho Marifer, me queda grabada esta última frase con la que cierra, sobre todo porque siempre he tendido mucho a que en los cierres algunas veces se sintetiza mucho de todo el proceso de pensamiento y la forma en que se interviene cualquier tipo de trabajo o investigación. Y me agrada muchísimo estas últimas palabras, de mínima intervención, autenticidad, que creo que es uno de los aspectos que siempre me ha pegado muchísimo a eso con respecto a cualquier tipo de intervención en el patrimonio. Algunas veces se interviene de manera muy violenta, no solo en otros países, sino en nuestro medio se ha hecho ya en repetidas ocasiones, y algunas veces con el afán de que la huella nuestra quede ahí plasmada, y algunos dicen que debe quedar lo que nosotros hacemos en evidencia. Y digamos, en este caso, pues yo veo que el trabajo intenta efectivamente no hacer tan explícito, sino que pasa de una manera muy humilde, muy profesional y muy consecuente con el patrimonio, de no dejar una marca ahí que diga que necesariamente he intervenido yo en este momento. Creo que ese es uno de los cierres que me encanta, digamos, refleja, digo, luces sobre la intervención en el patrimonio,
tenemos muchos compañeros que tienen mucho más experiencia que yo en esto y posiblemente mucho más trabajos realizados. Pero sí, sí me agrada que las notas que tomé y de los trabajos que vi con la delicadeza, con la sabiduría, con la técnica y con todos los medios que utilizaron, este cierre me parece a mí excelente. Es decir, hay un trabajo que rescata un elemento y que me satisface muchísimo por lo demás que María Fernanda haya participado de una manera tan seria como reconozco y lo tengo siempre presente, que han sido sus intervenciones desde las primeras trabajos en los que ella participó. Para adelante. Muchas gracias, don Marco. Bueno, don Marco ha sido uno de los que me inspiró un poco por este lado del patrimonio. Entonces, yo creo que tanto a él como a Rosa les debo un poco en este tema y haber encontrado, la verdad es que una pasión dentro de la arquitectura. Así es, así es. Muchos realmente estamos positivamente influenciados por don Marco, definitivamente. Gracias. Y bueno, sí. Bien, ya tenemos aquí una pregunta. Dice, buenas tardes, María Fernanda, muchas gracias por traernos esta propuesta. Quería preguntar la forma como se incorpora el tema del confort en la valoración del edificio. Se presentó como una valoración posterior a la valoración del edificio. Me queda la duda si no sería pertinente considerarlo como parte de la valoración inicial. Creo que fue un poco más por un tema de estructura de la presentación, pero sí formaba parte de la valoración inicial del edificio, porque, por ejemplo, al valorar cada uno de los espacios, al ver la parte de uso y función, pues ahí es donde bajaba un poco el valor. Entonces, sí estaba incluido dentro de la valoración inicial. Gracias, Fer. Bueno, igual les animo a los espectadores y si tienen preguntas que los puedan ir dejando acá por escrito en la sección correspondiente. Yo, bueno, por mi parte, quisiera, bueno, primero enfatizar digamos, en este recorrido tan claro que hace se ve en la charla, porque empezamos viendo cómo el inmueble, además, aunque al final nos concentramos en el inmueble, al inicio vemos cómo este inmueble tiene además ya un nivel de protección a nivel urbanístico, es decir, cómo además lo que hagamos en este inmueble no solo lo afecta el mismo, bueno, distintos temas que vimos de confort, de conservación, sino que también hay una relación que hay que mantener con un entorno inmediato. Eso nos permite ver esa dinámica del inmueble con su entorno protegido. Ya por otra parte, también pues es importante, digamos, enfatizar en lo clara que es la metodología para poder llegar a proponer esta intervención. Y es que tal vez si recordamos en las charlas anteriores que hemos tenido, por ejemplo, si no me equivoco, fue en la charla con la arquitecta Nancy Reyes que ella mencionaba que usualmente nos falta tener una teoría al momento de restaurar. Es decir, que nos falta tener ese eje o esa línea que nos lleve a definir esa ruta de trabajo. Y eso es precisamente lo que aquí vemos muy claro, cómo a partir de los conceptos de la restauración objetiva y más los aportes también que hace la arquitecta, porque María Fernanda nos explicaba cómo hay aportes propios que ella hace pues a su proceso, cómo eso lleva a que todas las decisiones que se tomen sean pues efectivamente objetivas, ¿verdad? Tengan un sustento. Entonces es un aspecto muy importante tener en consideración, o sea que las intervenciones también pues deben de tener ese soporte teórico y conceptual. Bien, tenemos aquí otra pregunta, comentario. Veamos, en un momento porque aquí está. Bien, pregunta Andrés, ¿cuál es su opinión de una intervención profunda? ¿Pierde su autenticidad? ¿Cómo se define el término de profunda? Porque puede que se realice una intervención de gran magnitud que a final de cuentas sea para aumentar la autenticidad del edificio. Si yo tengo, por ejemplo, la fachada en muy malas condiciones y yo ya voy a realizar una restauración y voy a poder ver cómo son los elementos decorativos, cómo es la tipología,
voy a ver el edificio en sus 3 dimensiones con los valores altos y auténticos, pues a final de cuentas es algo bueno. Habría que ver si tal vez a qué se refería con profundidad, o no sé si se refiere tal vez a intervenciones ya un poco más, como más bruscas. Tal vez, Andrés, si nos puede ampliar en el comentario cuál es, digamos, como la idea que usted tiene, entonces podemos retomar el tema. Por ejemplo, está Bien. el tema de la incorporación del elevador. Bueno, ahí pudieron ver cómo era originalmente el vestíbulo, y el elevador es algo necesario, y es necesario para la función que tiene el edificio de vivienda, porque no tiene ningún sentido que, por ejemplo, el edificio esté en perfecto estado de conservación, esté todo inmaculado y perfecto, y que esté cerrado y que no tenga ningún uso. Entonces, a final de cuentas, se trata de poner en valor, y si yo necesito un elevador para que el edificio funcione como vivienda y para que responda también a las normativas actuales, hay que hacerlo. Lo que hay que buscar es la mejor manera de realizarlo. Ujú. Es correcto, sí. De hecho, creo que un poco esto, digamos, se presenta en distintas escalas, y es un poco tal vez como la discusión que hay ahora con el tema de la tramoya del Teatro Nacional. Digamos, importante, cuál es, digamos, la necesidad, la importancia en realidad de tener una estructura que responda a las necesidades actuales para que el teatro siga siendo teatro. Entonces, realmente sí es una discusión que lo vemos en las distintas escalas. Igual cuando trabajamos en Casa Piri, que estuvimos nosotros también, pues hablamos mucho de la necesidad de tener un ascensor, porque la idea es eso, que los edificios sigan teniendo vida. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Dice, bajo su experiencia, ¿cuáles son los retos a nivel país para instrumentar una metodología como la presentada, particularmente considerando el estado de la mayoría de inmuebles con declaratoria en Costa Rica? Algo que realmente tenemos que mejorar mucho es la legislación. Primero, la legislación específica a nivel de patrimonio, y legislación que también incluya conjuntos. Solamente ir declarando de edificio por edificio porque lo declaramos, pero a la vez tenemos una ley que le falta bastante. Entonces, es muy importante integrar esta legislación de patrimonio con legislación local, regional, incluso nacional. Ujú. Sí, sí, es fundamental, definitivamente. Ese es el soporte finalmente para lograr consolidar, exacto, esa protección. Muy bien. Bueno, también no había saludado al arquitecto José Pablo Bulgarelli, que es pues realmente el coordinador de este ciclo de charlas, que él se encuentra aquí en Limón, por eso no pudo estar al inicio, pero bueno, está incorporado ya hace bastante ratito. No sé si José Pablo quisiera hacer algún comentario, y en su calidad de coordinador también del ciclo de charlas. Buenas tardes, Muy José. bien. Hola, ¿cómo están? Más bien, ya casi me tengo que desconectar de nuevo, Ajá. pero muchas gracias. Logré escuchar gran parte de la expresión de María Fernanda. Igual, tal vez aportar ahí lo que mencionaba María Fernanda de definir qué es un tipo de intervención, como lo dice la pregunta, profunda, ¿verdad? Porque igual, me ha tenido también el comentario de Rosa en el sentido de que ¿para qué queremos el edificio? ¿Qué necesitamos hacer en esa intervención, ¿verdad? O sea, hay, hay algo que es muy difícil de instrumentalizar en patrimonio, que es el hecho de no perder el hilo histórico. Bueno, hasta qué punto, digamos, dónde está ese hilo histórico con que nosotros técnicamente podemos jugar, ¿verdad? Ese es uno de los grandes juegos no juegos, retos que tiene la persona profesional en arquitectura especializada en patrimonio, para que la intervención en función del uso que vaya a tener el edificio respete eso, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran laboratorio, que es el Teatro Nacional, que para asegurar la vida de quienes usan el edificio se ha tenido que intervenir profundamente, pero mantiene ese hilo histórico con responsabilidad técnica y responsabilidad patrimonial. Y claro, para eso hay que tener recursos, y claro, para eso hay que mantener el edificio en uso,
¿verdad? Entonces, es un equilibrio que, que trasciende un poquito la técnica, ¿verdad? Trasciende más allá de saber cómo trabajar X o Y aspecto técnico en el edificio. Y nosotros somos parte de esa estire y encoge, ¿verdad? Nosotros como profesionales en arquitectura. Y nada, más bien felicitar a Fer, el trabajo de ella es bastante impresionante e interesante y por ahora las tengo que dejar porque necesito continuar con otra actividad, parte de mis responsabilidades. Muchas gracias, José. Gracias, José. Sí, Pero, sí. Sí, otro aspecto que también quería enfatizar que me pareció muy interesante es el tema también de las técnicas que, bueno, podemos llamar tradicionales asociadas a la conservación de un edificio, y es que lo vimos muy claro en el tema del esgrafiado. Eso me imagino, Fer, que es algo que se sigue haciendo en los edificios nuevos, o es más, eso es una técnica tradicional. Todavía se No hace, Ajá. pero ya son contrataciones como muy artesanales, ¿verdad? Ujú. Gente ya Sí. con experiencia porque lleva mucho trabajo. Correcto, sí, entonces es exacto, en realidad entonces lo que es algo ya que sí, tradicional, que se mantiene vivo y precisamente eso lo hace, sí, que no es tal vez tan usual como sería, me imagino, hace 100 años. Sí, Sí, todos bueno, los es que oficios. Ajá, ujú. son muchos los edificios en Barcelona que poseen esgrafiado, entonces de cierta manera la técnica ahí se va conservando todavía de la forma tradicional. Claro, y el oficio era asociado como tal, la gente que se Ujú. especializa en esta forma en este tipo de técnica, que eso es lo que exactamente el tema de los oficios asociados a cierta forma de construir o a ciertos tipos de acabados que tienen los edificios es también importante que se mantenga. Es un tipo de patrimonio intangible asociado a estos edificios. Y entender la importancia que tiene esto, que incluso lo que son los materiales constructivos, las empresas los distribuyen los morteros de cal y distribuyen lo que se necesita para hacerlo de la forma artesanal. Entonces, Ujú. se siguen adaptando a las necesidades. Sí, sí, exacto. Entonces se mantiene viva la técnica y el oficio. Exacto. Sí, bien. Bueno, no sé si los participantes, alguien más tiene alguna consulta. Veamos, voy a revisar de nuevo. Bueno, bueno, pues si no tenemos más consultas, entonces yo quisiera pues nuevamente enfatizar en esto, en que aquí vemos la importancia de tener un conocimiento teórico para luego poder llevarlo a la práctica. Es decir, el tema de la restauración tal vez puede ser más, no sé si llamarlo complejo, tal vez de lo que podemos imaginar, porque implica una gran responsabilidad también. Entonces es muy importante tener ese conocimiento, que luego lo podemos llevar a la práctica, que nos permite tener una metodología de base, como vemos acá, que a la vez podemos ir alimentando a partir de la experiencia, como hace María Fernanda, que va haciendo sus propios aportes. Bien, bueno, pues si no hay más consultas, yo le agradezco nuevamente, María Fernanda, por prepararnos esta presentación para esta tarde, a todos por su presencia. No sé si Fer desea hacer algunas palabras de cierre. De nuevo, agradecerles la oportunidad. Espero que haya sido de provecho. Sin duda alguna, lo ha sido, Fer. Muchas gracias a todos. Entonces, de esta forma, pues cerramos el punto de encuentro de esta tarde y pues oportunamente nos encontraremos de nuevo en otra actividad. Gracias a María Fernanda y gracias a todos. Muchas gracias. Entonces, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes, don Marco. Buenas tardes. Esto.